En QR, nos vamos con Irina Hauser en estas cosas que le decimos, ojo con esta semana, pues es una semana muy importante en la política argentina, en este caso desde lo judicial. ¿Por qué, Irina? Desde lo judicial, combinado con lo político, claro, porque se le va a informar a Cristina Fernández de Kirchner cuál es la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de la sentencia del juicio de vialidad. Casación tiene que decidir si avala la condena que se le impuso a Cristina Kirchner en el año 2022, una condena a 6 años de prisión, en este juicio conocido como Vialidad, un juicio sobre obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Tiene que decidir si agrava esa condena o si eventualmente la sobresee. Como sabemos, se viene anticipando en varios medios de comunicación, claro, ¿por qué decís, con lujo de detalles. Te iba a preguntar, ¿por qué tendremos que saber si hay medios que ya publicaron casi el fallo completo? Yo elijo seguir trabajando como siempre trabajé. Yo no te voy a anticipar cuál es el fallo porque me lo digan algunos medios de comunicación. Sí te voy a contar que hay varios medios de comunicación evidentemente interesados en machacar con que se va a confirmar la condena contra la expresidenta y además con lujo de detalles, porque hasta transmiten que tiene 1.500 páginas la decisión de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación y que además no va a agravar la condena, pero que va a ser una votación dividida. Según esta versión, hay dos integrantes de esa sala, que son Mariano Boringi, que además es el presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroeta Beña, que van a confirmar por sostener la condena tal como la decidió el Tribunal Oral Federal 2, y que Gustavo Hornos va a votar por agravarla y aplicar lo que pedía el fiscal Diego Luciani, aquel fiscal que hizo un alegato en muchas audiencias, 9 audiencias, fueron con un tono muy político, infrecuente realmente en tribunales, aunque sea un juicio de estas características. Luciani había pedido aplicar asociación ilícita, 12 años de prisión, que además son muy simbólicos, tratándose de los 12 años de gobierno y de gestión del kirchnerismo, y además la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos que sí se le impuso el Tribunal Oral Federal 2. Este tribunal aplicó el delito de administración fraudulenta, que sería el que se va a mantener según estas versiones que, insisto, bueno, las vienen transmitiendo ya desde hace bastante tiempo algunos medios de comunicación. Y te digo que hasta Javier Milei se subió a estos anuncios el día que se lanzó a nivel nacional La Libertad Avanza. No sé si se acuerdan que él dijo teléfono para los jueces, ¿no? Porque la gente le reclamaba una decisión sobre esto. Bueno, acá hay una cuestión real. Eso fue en el acto de Parque Lezama. Claro, en el acto de Parque Lezama. Un presidente que además prometió cuando asumió que no iba a perseguir a nadie de su gobierno desde el punto de vista de las causas judiciales. Bueno, lanzó ese mensaje y además, bueno, después de eso nuevamente volvieron a la carga las informaciones sobre el anuncio de esta sentencia y después la Cámara decidió poner fecha. Para notificarle a Cristina Fernández de Kirchner cuál es su decisión. Eligió el 13 de noviembre, cuando estaba prevista que fueran las elecciones en el PJ. Claro. Bueno, el 17. El 17. 4 días después. Claro, bueno, no se preveía el escenario de interna que se planteó. Este miércoles a las 11 de la mañana está planteada esta audiencia. Cristina Fernández de Kirchner no va a ir a la audiencia, va a ir su abogado Carlos Beraldi. Ahí se van a leer algunas partes de la decisión, no las 1.500 páginas, y se va a hacer algún repaso del caso en lo formal. Y por otro lado, en paralelo, va a haber en Comodoro Pi una suerte de clase pública que está impulsada por Juan Grabois, el dirigente de Argentina Humana, por Juan Martín Mena, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y por otras personas incluso del ámbito académico, donde van a hablar, para quien quiera escuchar, sobre cómo se construyen causas judiciales, por intereses políticos, ¿no? Algunos le dicen lawfare, otros les ponen otros nombres. Ahí volvemos sobre el tema, hay algo más para decir, pero hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que también carga sobre su espalda el reclamo que le hacía el kirchnerismo cristinista, por decirlo de alguna manera, que no se había jugado por el nombre de Cristina en la conducción del PJ.
Ahora, lo cierto es que lo que van a escuchar de Axel Kicillof siempre lo sostuvo, pero de todas maneras se mete, es parte del contexto de, insisto, esta defensa de Cristina Fernández de Kirchner y el señalamiento de un esquema persecutorio contra la expresidenta. Escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa, porque inaugura un nuevo género al que yo llamaría derecho fantasía o derecho ficción, ¿no? Que es que se sacan dictámenes judiciales, en este caso en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, donde no hay una sola prueba, donde no hay un solo delito en los expedientes y donde además a quien se acusa, que es a Cristina, de cometerlos, no tiene posibilidad material de llevarlos adelante. Un delito que no existió, que se le achaca a una persona que nunca lo podría haber cometido por la función administrativa que tenía. En base a esto, luego, se genera el dispositivo para ensuciar, embarrar, señalar y generar, llamémoslo en términos más de encuestador, imagen negativa sobre dirigentes del campo popular. Pablo. Hace 2 semanas hubo una reunión de los integrantes de la Cámara que va a dar el miércoles la lectura de la sentencia, y había una preocupación porque, por lo que decía Iri, coincidía con unos días previos al 17 de octubre. En algún momento alguien había planteado, a mí me lo habían planteado también desde el universo más político, no judicial, del mundo, Cristina, y decían, no sabemos qué va a pasar, y si a algún loco se le ocurre, decía, ordenar una medida más fuerte, que era una medida más fuerte, la eventualidad, por ejemplo, de una sentencia con una detención, cosa que me decían que era prácticamente imposible que eso ocurra. De hecho, en la misma defensa de Cristina me planteaban lo mismo. Pero además, ese marco, había cierta preocupación, advertían en la Cámara, de que no se convierta en un episodio de demasiada dimensión política, algo que por otro lado era imposible. A ver, y que le devuelva a Cristina una posición... Exactamente, es decir, ir bajando... Pero perdón, ¿vos pensás que son ingenuos los camaristas de casación que están haciendo esto ahora? Por supuesto que no, que justamente era el La preocupación era política. Ya llegó esa instancia, la fecha ya estaba puesta, la dimensión ya estaba puesta, el alcance de la medida. Y el fin de semana alguien me sumaba del universo de la justicia, me decía, hay un hecho que a veces se pierde de vista en un caso como Cristina. Y me lo decía alguien que no tiene simpatía por Cristina. Es cuando se sobreentiende anticipadamente cuál va a ser la sentencia y se le saca al peso de la sentencia el efecto que tiene una sentencia. Creer que una eventual condena confirmatoria de la Cámara le va a sacar toda la dimensión política, personal y dramática que puede tener un nivel de sentencia y todas las complicaciones o todas las objeciones que hubo sobre el trámite. Ya en el marco de la puesta en escena, claro, del efecto político, pero es presumir, etcétera, como si que se sepa hace mucho. Sí. Lo naturaliza. ¿Qué iba a ocurrir? Eso le va a sacar dimensión y no le va a sacar claramente... El que te lo dijo estaba preocupado porque eso ocurra. Y el que le decía, no, acá están perdiendo de vista que se creen que, como hace mucho dijeron que eso iba a pasar mansamente esta cuestión. Y la última pregunta que yo hacía era, hoy se acaba de confirmar en la reunión del PRO que el PRO quiere empujar ficha limpia, el proyecto de ficha limpia. Lo hablamos la semana pasada, de que incluso había una idea de sesionar el día 3, el doble mismo confirmación, día no puede ser... bueno, alguien me decía también que la doble confirmación, y era algo que en un momento planteó Miguel Pichetto, es anticonstitucional el doble conforme sin llegar a la Corte, porque ya hay un antecedente que fue el de Carlos Menem, 2017, cuando fue candidato a senador, hubo pedido que se considere con 2 confirmados se le impida ser candidato, y llegó a la Corte, y la Corte dijo, hasta que la Corte, en un caso de este tipo, no dictamina o no rechaza el recurso de que lo trate la Corte, la condena, los derechos civiles, que incluyen los electorales, siguen vigentes. ¿Tu cierre, Irina? Bueno,
Lo que pasa es que me dejan muchas ventanas abiertas, Pablo. Me imagino. Y sí, bueno, esta de ficha limpia es una. Y yo creo que, además, la Cámara de Casación está perfectamente al tanto de esto. Esta sala está integrada por 2 jueces que visitaban a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos con asiduidad. No sé si recuerdan aquellos episodios. Así que si algo saben es de lo que prepara probablemente el sector del PLO, del macrismo y lo que ellos impulsan. Digo, conociendo además hace tiempo la Cámara de Casación, no hay ingenuidad, no hay sorpresa, no hay nada de eso en esta sentencia que se va a dictar, ni tampoco creo que tengan ningún temor por la repercusión política que vaya a tener una decisión que ya está recontra archi tomada. 2 cosas más para decir. Esta causa, como decíamos antes, y retomando lo que escuchábamos decir al gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene algunos aspectos que la verdad son muy llamativos porque Cristina Fernández de Kirchner no fue mencionada prácticamente por ningún testigo en ese juicio, en el juicio de vialidad. No fue mencionada, ¿qué quiere decir? Nadie la asoció con ninguna situación donde se dijera ella tuvo que ver con la decisión de que se adjudicaran estas obras públicas a Lázaro Báez. En todo caso, mañana, si quieren, nos explayamos más sobre esos aspectos, pero que no me parecen... Que son muy importantes, para nada claro. menores. A mí me parecen centrales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante ese tiempo de audiencias en el juicio de vialidad que empezó en el año 2019? Y por último, la defensa va a ir a la Corte Suprema. Acá la pregunta que se abre es ¿qué Corte Suprema va a terminar agarrando este tema? ¿Una Corte de 3 miembros? ¿Una Corte de 5 miembros con 2 designados por decreto? ¿Otra Corte? No sabemos. Bueno, es un gran interrogante que se abre. Y también recuerdo, ya que lo escuchábamos a Axel Kicillof, y cómo maneja el Poder Judicial los tiempos políticos. ¿Se acuerdan la causa de dólar futuro? Es una causa que es un gran emblema de cómo se arma una causa con intencionalidad política cuando lo que se hace es poner como un delito una decisión judicial. Bueno, todavía está en la Corte Suprema. Estaban procesados en esa causa, Cristina, estaba procesado Axel Kicillof. Bueno, se termina dando vuelta y termina en la Corte Suprema. Y todavía no hay respuesta. Vamos a seguir este tema, como decía Irina, mañana. Tiene muchos abordajes, es muy importante. Hay quien agrega también los efectos del enjuiciamiento con flojos de papeles. Hay quien mira el caso de Trump y su resurgimiento estando procesado como le estaba. Hay quien mira el caso de Lula, 2 años preso, y lo que efectivamente pasó después. Bueno, tiene muchos abordajes, pero como decía Irina, de aquí hasta el miércoles, mañana vamos a detenernos en de qué se la acusa a Cristina, de qué se la condenó a Cristina, por qué y qué elementos hay, que parece que es lo menos importante, pero en realidad es lo más importante para entender efectivamente si hay negligencia, si hay persecución o evidentemente hay elementos como para una confirmación de la condena.